Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo Chaca Responde Session especial elecciones. Vamos a repasar las preguntas que me hicieron en el Instagram y voy a intentar ser lo más sincero posible, o sea, todo lo que les pueda decir en cuanto a lo que yo pienso y no quieran sacar. Y también voy a intentar ser lo más escueto posible, porque de política se puede hablar mucho, hasta más que de fútbol, y más en este fin de semana que es tan importante para todos los argentinos, en el que se define en la primera vuelta quién irá al balotaje o quién ganará las presidenciales de Argentina de este año y de acá a 4 años, cómo serán los destinos políticos o partidarios, mejor dicho, de este país. Vamos a ir a la primera pregunta y esa es de Dubversivo. Recuerden que me pueden seguir en Chaca Yo Soy, en Instagram, que acá hacen habitualmente las preguntas, me va a aparecer acá arriba seguramente. Y la primera pregunta es: ¿CFK ya es un cadáver político, Chaca? Bien, la respuesta a esta pregunta para mí es absolutamente ambigua, pero tengo que decir que para mí Cristina Fernández de Kirchner ya no tracciona votos a nivel nacional y no contagia a nivel nacional, sino que es un fenómeno del peronismo provincial, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Cruz. Ya no es una persona tan influyente en el electorado, sí es influyente en el armado y obviamente tiene su respeto político por su trascendencia en las dos presidencias. No creo que haya ganado ninguna batalla desde que asumió en el poder como vicepresidenta, trayéndolo a Alberto Fernández, y creo que su figura queda debilitada por este tercer gobierno, que por más que quieran hacernos vender que fue el gobierno de Alberto Fernández, fue el tercer gobierno del kirchnerismo, ya que con esos votos se puso en funciones el kirchnerismo más que con los votos de masa o con lo que podía pensar que podía traccionar a Alberto. Alberto dijo: con Cristina sola no se puede, pero sin Cristina no llegamos. Eso creo que es una mentira que el kirchnerismo compró para no hacerse cargo de que podía ganar las elecciones y tenía por delante un gobierno complicado y difícil. Una vez en off, un candidato en estas elecciones a mí me dijo y me contó que si asumían en el 2019 iba a ser un caos y que quizá iban a intentar tirar esas elecciones a la basura, porque si no iban a poder gobernar y se iba a mancillar todo lo que pudo crear el kirchnerismo en esos 8 años o 10 años o década ganada, o si lo querés estirar a 12. Creo que hay años del kirchnerismo que se lo debe justamente al orden macroeconómico y político que le dio Duhalde, y hay otros años del kirchnerismo que fueron malos en mi consideración. Por lo tanto, quedarían entre 8 y 10 años de kirchnerismo de estabilidad política, cosa que en este país no está pasando hace rato y que quizá las generaciones más chicas no comprenden lo que es, y por eso empiezan a mellar el sistema político democrático con sus elecciones. Lo cual no está mal y voy a seguramente tener que explicarlo en las próximas respuestas. ¿Es un cadáver político? No, porque sigue moviendo votos y traccionando voluntades, Cristina. ¿Puede presentarse y ganar una próxima elección? Y no, porque no solamente porque ella quizá no logra ampliar el margen del peronismo de un 30% a un 50%, o creo que ya es minoritaria la cuestión de esta del kirchnerismo fanático, porque esos kirchneristas fanáticos ya se volvieron grandes y también tienen que pagar las cuentas. Es tan minoritaria esa parte que bueno, no podría hacer a Cristina reflexionar en ser presidenta pisando los 70 y pico de años con un estado de lucidez, pero no para quizá fajarse entre quienes se tienen que fajar para salir de la situación tan angustiante que tiene la Argentina, en circunstancias de deuda, en circunstancias de pobreza y en circunstancias de un montón de realidades, de microrealidades que afectan a todo lo que nos está sucediendo como sociedad, en que estamos crispados, peleados, y obviamente no creo que Cristina sea quien se ponga al hombro todas esas negociaciones y la recuperación del salario. Y es más, tiene mucho para perder, pero mucho para perder, y no creo que lo haga. Así que creo que Cristina no puede pensar en una próxima presidencia. Sí, obviamente, si en algún momento tiene que respaldar al peronismo ante una eventual victoria o derrota, lo puede hacer en la provincia de Buenos Aires tranquilamente, pero ahí puso a su candidato, que es Axel Kicillof. Vamos a la segunda pregunta. Intento ser rápido y concreto. No me pueden parar porque no estoy en vivo para decirme alguna cosa o hacerme una pregunta, pero bueno,
intento ser lo más concreto posible e intentando darles mi punto de vista. No es el mejor, pero bueno, es el mío. ¿A quién carajos voto? Ninguno me convence. Bien, la elección del voto justamente en este sufragio es muy pero muy complicada, porque por primera vez hay un escenario de 3/3 fuertes. Antes se podía dirimir entre Cristina y un Wiener y ya quedaba afuera o Cristina Alfonsín Wiener o Alberto Macri y Labaña. Alberto obviamente con la anuencia de Cristina. Recuerdo otras elecciones quizá de medio término en la cual podría haber 3 opciones. Pero bueno, los 3/3, lo que se denomina 3/3 es la primera vez que sucede. Por más que Massa hizo una gran elección en la primera vuelta del 2015 y luego termina siendo importante para influir en la victoria de Macri. Sí, parece una locura, pero Massa fue importante para influir en la victoria de Macri y en darle la primera derrota presidencial al kirchnerismo en su historia. Hay que tener en cuenta varias cosas si vos no sabés a quién votar. Primero y principal, tenés que analizar tu realidad personal, porque nosotros queremos ser todos solidarios y empáticos, pero es muy difícil ser solidarios y empáticos cuando nosotros tenemos la panza vacía o cuando tenemos la panza llena. Entonces hay que analizar la situación personal de uno. Si te conviene seguir teniendo cierta previsibilidad política, por más de que las cosas anden mal, y vos ves que hay un rumbo que te está marcando algún que otro candidato, decís, bueno, yo apuesto a decir, quiero previsibilidad política porque no me voy a bancar otro salto de gobierno y la posible inestabilidad que me puede dar un candidato que no tiene experiencia al poder en ninguna de las áreas. Digo, es muy claro lo que estoy diciendo. Si vos te vas a jugar un pleno con Milei, vas a ver que es sí o sí un pleno, o sale bien o no sale en esos 4 años, porque el sistema político se va a encargar de que Milei, primero, en mi opinión, no gane, y segundo, de que no pueda gobernar, porque no le conviene a esta famosa casta, que obviamente está mal vista, pero miren que si los políticos no podemos vivir, está todo bien, pero no vamos a cambiar la política desde nuestras computadoras, es muy difícil, ni todos vamos a ser genios financieros como Maslatón, ni todo, o sea, no hay que creer tanto en lo que uno puede ser ni tan grosso, O sea, que hay que creérsela para crecer, que hay que invertir, que hay que estudiar todo, pero no nos vamos a salvar todos en esta. Y el orden político te da por lo menos intentar soñar una previsibilidad, cosa que no está pasando porque los candidatos de derecha son más de derecha, los candidatos outsiders son más outsiders y los candidatos que te pueden dar una visión de centro tienen que correrse a la izquierda para ganar votos. Por lo tanto, es muy difícil la elección si vos no tenés algo que se llama tradición ni sentimiento. La tradición y el sentimiento es algo que atraviesa a todas las personas, pero no necesariamente con las banderías políticas. Y por eso, cuando hay tanta decepción, emergen candidatos que ninguno podría esperar. Como surgió Milei, que estuvo empujado por grandes medios, y obviamente el voto hacia Milei es el más genuino de esta elección, porque no responde a tradiciones. Podría haber surgido un candidato de izquierda, que era uno de los principales temores del peronismo, que era que la izquierda, por descarte, termine gobernando. Y ahí el sistema político se iba a poner en jaque a nivel nacional, a nivel internacional, que es algo parecido a lo que puede pasar con Milei, pero el crecimiento de Milei no le afecta tanto a la mayoría de la población que en Argentina, recordemos, porque quizá hay un arco corrido a la derecha, que estas denominaciones son muy antiguas, ¿no? Pero digo, hay un arco corrido hacia lo conservador que deja por fuera lo que es la tradición política argentina. La tradición política argentina es más de centro-derecha que de movimientos de izquierda. Y todas las determinaciones de este país son más de centro-derecha, hasta el aborto. O sea, el aborto no es una medida de izquierda, no es una medida radical. Se aplica en los principales países del mundo y tiene más que ver con la agenda europeizada que con algo comunista. Fíjense cuáles son los países comunistas que tienen el aborto legal, por ejemplo. Entonces, en pos de ganar votos se dicen muchas cosas.
Si vos tenés alguna creencia o alguna tradición o confías en alguien, votalo. Si vos pensás que la previsibilidad política de ir entre los dos partidos que se están repartiendo el poder en estos años, porque van a alternar o va a seguir una coalición parecida, pero no igual al frente de todos, si vos crees que no querés dar grandes saltos a la locura, tenés que elegir alguna de esas dos opciones. Si vos pensás que Milei puede ser el salvador, tenés que elegirlo a Milei, obviamente. Pero bueno, a quién votar es algo muy personal y hay que apelar al corazón, hay que apelar obviamente al bolsillo y hay que apelar a las creencias. No es tan analizable el voto como 2 más 2, 4. Pero pensá en tu economía personal, pensá en tu trabajo y de ahí vas a poder trasladar hacia tus grupos familiares, grupos de amigos que están seguramente viviendo una situación similar. Es muy difícil que todos tengamos variedad de grupos en todo y que estemos tan lejos económicamente, aunque me encantaría, no es así. La Argentina es un país aún sectario y aún muy desigual, así que no sé si te puedo ayudar, pero bueno, elegí tu voto en base a eso, y si no, lo que te dicte el corazón, que parece una frase pelotuda, pero bueno, si el corazón te dicta votar a tal, votalo a tal, que nadie se tiene que meter con tu voto, por más de que yo vote distinto que vos. ¿Comprendés que por ahí esto de Martín 2790? ¿Comprendés que por ahí la gente esté cansada y por eso quieren cambiar de gobierno? Claro, capo, por supuesto que lo entiendo. Martín, yo no sé a quién votarás, pero lo entiendo bárbaro. Y es más, mi interpretación fundamental del voto de Milei tiene que ver con eso. Y los números tienen que ver con eso. Con que ningún gobierno dejó conforme a la población, porque Argentina tiene índices de país pobre y subdesarrollado, cuando la Argentina, con todo el talento que tiene, el talento que exporta al mundo, debería por lo menos tener sus cuentas en positivo y las tiene en negativo. Entiendo que esto sucede porque en Macri se vio una posibilidad de un gobierno más tirado hacia el centro derecha, que esté incluido al mundo y pueda generar negocios de la Argentina para afuera y de afuera para la Argentina. Lo que nunca se tuvo en cuenta con el gobierno de Macri es que Macri podía hablar de alguna manera, o quienes votaban a Macri podían pensar de alguna manera, pero Macri, las veces que tuvo que gobernar, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el país, gobernó de otra manera, más tirando hacia esa centro-izquierda europea, más tirando a un Macron o más tirando hacia algún gobierno populacho de América Latina, que tirando hacia la centro-derecha. No gobernó así. Un gobierno se determina por sus hechos, no por si sos de ojos celestes, si vos tenés plata o esto por el estilo. Y endeudarse, discúlpenme, no es para nada conservador. Entonces, se endeudó, entregó parte de la soberanía nacional, y ahí la creencia de que los dos gobiernos defraudaron a la Argentina empieza a pesar y sale una tercera posición, que para mí es una intención no solo de la derecha radicalizada, sino del peronismo. Pero eso tendremos que tener muchísimo más tiempo para desarrollarlo y tenemos que ver cómo salen las elecciones. La gente está cansada porque hace mucho que le vienen mintiendo con las posiciones políticas. El kirchnerismo viene diciendo que el macrismo o que el larretismo o que esto que el otro es todo derecha conservadora y va a ser todo mierda, intentando apelar a los recuerdos de los gobiernos de los 90. Y el mismo macrismo, en su ala más fuerte, dice que el peronismo es un gobierno populista, cuando están totalmente compuestos por peronistas que saben que eso es mentira, que saben que eso fue mentira. Ahora, como se le dio mucha más trascendencia a la propaganda política que a los hechos políticos, acá en la gente la cabeza quedó totalmente quemada y creen que este gobierno va a ser más que este o este o este. Se determinan por los hechos los gobiernos. Y cuando los hechos fracasan, como este, claramente el electorado puede elegir darle la espalda. Y es lo que está pasando en esta elección. Le van a dar la espalda al gobierno, porque pensemos que este gobierno asume en primera vuelta con 49% en una elección histórica. Imagínense lo que habrá sido el gobierno de Macri para votar un cafetero como Alberto Fernández, que asumió sin ninguna plataforma política, más solo que estar bajo el ala de Cristina Kirchner y aquel recuerdo de un gobierno que por momentos fue y por momentos no. Así que la gente puede estar cansada de que la manoseen y por eso claramente puede votar otra opción que surge desde el sistema político.
No creo para nada que la opción Milei sea algo outsider. Creo que es algo que está muy fundamentado y que tiene más que ver quizá con el espacio al cual yo respeto, que es el peronismo, y al cual yo me siento más identificado por la tradición, que quizá a la parte del macrismo o algo por el estilo. Así que, nada, guarda con comerse ese sapo, pero absolutamente viable la opción de votar a alguien que no haya gobernado en este tiempo, porque las cosas en todos los indicadores están mal. Y si no están peor, siguen estando mal. Así que es válido y obviamente votá a quien se te cante el culo. ¿A quién votás, Chaca querido? Me dice Nau Villa. Bueno, yo voto a Sergio Massa. Yo lo voto a Sergio Massa porque mi convicción política va con Sergio Massa. Porque yo creo en él como articulador político. Creo que es quien puede solucionar una crisis, creo que es quien está en edad, quien está en el caminito para llegar a ser presidente, y como pensaba, obviamente después leyendo más, pero yo era muy chico, leyendo, que al que le tocaba el caminito era Duhalde y después era un Néstor. Bueno, yo creo que quien puede ser el Duhalde de esa época es Massa, por más que su gestión en economía es pésima. Hoy se necesita más política para poder sostener, porque Argentina no tiene activos para vender al exterior y no puede traer dólares, y la confianza está muy lejos de quienes quieran invertir. Entonces hoy se trata de administrar una crisis política, y yo creo que esta crisis política hay que administrarla, no hay que explotar por los aires. Por eso yo lo voto a Massa. Después, por tradición política, yo soy peronista, así que iba a votar al candidato que represente por lo menos cerca de los intereses míos, por más de que Massa no me parezca un peronista de pura cepa. Sí creo que es quien en el camino le tocaba ser presidente en el 2015 y terminó estando afuera por un capricho de querer seguir manteniendo el poder cuando hay que reciclarlo el poder. El poder hay que reciclarlo. Y el peronismo debería haberle entregado sus banderas a Sergio Massa, y no lo hizo solo por un hecho de no querer entregar más que lo que le entregaron a Clarín en una pelea absurda en la cual se olvidaron de gobernar y pusieron el foco en querer tapar todos los problemas con una guerra contra un medio de comunicación. Perverso, porque ya lo ven que es perverso, pero que no te iba a solucionar los problemas del gobierno pelearte con el Grupo Clarín. Te lo iba a solucionar estando con la gente, no interviniendo las transmisiones, estando con la gente y bancándote quizá perder, pero perder todos juntos. Todos juntos desde el principio del macrismo podríamos haber hecho más para que hasta el gobierno de Macri sea mejor, pero se decidieron ir por los egos personales, por las peleas y por las chicanas, tanto Massa como Cristina como Scioli, y toda la cúpula y toda la cámpora, que se armó una estudiantina más que un gobierno, que se armó una cosa de que yo, siendo peronista, iba a los actos y me sentía excluido. Yo dije, flaco, yo nací peronista, ¿cómo me hace empujar de una fila? El peronismo es la calle. A mí me contaron el acto del 74 cuando estaba sentado y no estaba en las filas. Estaba sentado mi papá, mi papá iba a la fuente, ponía las patas. Mi papá era peronista, mi papá es peronista aún, pero obviamente se siente absolutamente decepcionado. Yo también me siento decepcionado, pero mi elección, en base a lo que yo te había dicho, tradición, afecto y además un pensamiento crítico, yo creo que Massa puede ser la persona ideal para administrar esta crisis que va a seguir durante un tiempo. Así que confío en Massa como actor político, no le vendo esta Coca-Cola, pero confío en Massa como actor político, y siempre me pareció que daba con el physique du rol para ser presidente desde hace 10 años. Y el gran error político peronista fue ese, pero votá a quien se te cante el culo. Otra vez lo vuelvo a decir, voten a quien quieran. Libertad para votar absoluta. Yo no voy a ir no estoy buscando votos acá. Estoy hablando con ustedes, que son quienes quieren ver este video, por lo menos aunque sean los 4 que mandaron las preguntas. Vamos a la próxima y a la última. ¿Quién gana mañana, Chaca? Otra pregunta interesante y muy interesante, porque el ganador de todas las elecciones acaba a ser Milei. El ganador total es Milei. El ganador, hasta que no le den la banda presidencial a otro, el ganador es Milei. Porque es quien fue el árbitro de esta cuestión y el que se va a llevar el mayor capital político. Puede pasar como con Lilita Carrió, que ganó votos y en un momento desapareció en el 2007. Pero
El eje corrido a la derecha en Francia no se fue rápido con Le Pen, aunque no haya ganado las elecciones, y en Hungría, por ejemplo, tampoco. Así que, digo, la derecha vino para quedarse en Argentina. La derecha conservadora, con estos aires de locura, pero el ganador absolutamente es Milei, que articula toda esta frustración que le dieron los gobiernos de Juntos por el Cambio y este kirchnerismo reciclado, mezclado con un poco de azúcar y con un poquito o mucho de limón. Digo, el ganador fue y será Milei. Veremos cómo él administra esa cuestión. Ahora, si vamos a los números crudos, lo que por lo menos pude... A ver, ayer estuve en una reunión donde había gente importante y me comunicaron cosas. Lo que yo puedo llegar a entender que se va a dar, más el análisis de JP Morgan, que es obviamente una institución económica que calculo que no va a ser encuesta pagada para operar en el mercado un sábado en el criptodólar, sino que el JP Morgan es quizá una entidad un poco más importante. Lo que están dando es que Milei va a llegar a un techo de 33%, Massa se va a acercar al 29% y Bullrich va a quedar rezagada entre el 25 y el 26%. Seguirá siendo una elección de 3/3 en la cual se definirá entre los tres a ver quién va al balotaje. Si vos me decís mi percepción es que mañana puede haber una sorpresa con respecto a Milei y no es que gane en primera vuelta. Pero también tengo que ser realista con que el voto a Milei, por más de que creo que no crezca tanto ahora, sí, si va a un balotaje puede crecer, con que el voto a Milei es algo que hoy está de moda y puede llegar a ser un factor de pertenecer. Y que la gente enojada con que le suben el dólar, el precio de las cosas, puede llegar a votar a Milei otra vez como convicción, primero y principal, y segundo, como respuesta a los dilemas del sistema político que nunca le termina de cumplir a la gente, más que nada con los salarios. Los salarios están atrasadísimos. El precio en dólares de la Argentina está barato, pero los salarios están atrasados. Y ni el Estado ni el mercado los está pudiendo regular. Entonces, ¿quién va a solucionar esa cuestión? ¿Los mismos que nos trajeron a esta crisis o los mismos que nos sostienen esta crisis? Entonces el voto a Milei es válido, por lo cual esa percepción que tengo de que puede haber una sorpresa con Milei fuera, en la calle quizá empezás a recolectar otra cosa. Esta elección de octubre la va a ganar seguramente quien entienda que el partido se termina en noviembre. Y los que más lo entendieron ahora son los de La Libertad Avanza, que no se quemaron las naves en buscar la primera vuelta, hasta se jugaron en contra, pero saben que si recuperan votos del ala derecha del macrismo van a ser competitivos. Y obviamente Massa entendió que tenía que hacer campaña él solo, porque hoy el kirchnerismo era un ancla, porque nadie cree que se amen. Massa es un unipersonal. Massa es, no sé, a ver, es Martín Bossi, no es los chalchaleros. Massa es Martín Bossi, él solo haciendo todo, o nadie. Así que esas percepciones me hacen creer que tendremos balotaje entre Milei y Massa, más allá de lo que siento yo, que es que pueda haber un fuerte repudio hacia algunas cosas que demuestra La Libertad Avanza ante una afluencia de mayor público a la votación. Así que lo pensé con ustedes en vivo. Para mí mañana se da el balotaje que todos auguran entre Massa y Javier Milei. Pero guardo un lugarcito chiquito para la sorpresa con Bullrich adentro, con Massa, no con Milei. Les agradezco que hayan llegado hasta acá. Pongan me gusta, comenten, dejen su punto de vista. Me interesa mucho saberlo, muchísimo, porque este es mi punto de vista. No significa que sea la verdad, es mi punto de vista, mi análisis. Yo lo veo así. Alguna fuente, no me junta hablar con Massa, Milei y Bullrich.
pero alguna que otra fuente puedo citar. Y bueno, esta es mi manera de ver las cosas en base a las elecciones. Vayan a votar temprano porque va a ir mucha más gente que en las PASO. Aguante ustedes, aguante la Argentina y como siempre, aguante Chacá. ¡Chau!